¿Cómo están, chicos? El día de hoy tenemos en el tema Introducción a la Química algunos aspectos importantes que nos ayudarán a entender los temas posteriores. Entonces, comenzaremos compartiendo la diapositiva. Y en primer lugar, tenemos que definir química. ¿Qué es química? Química viene a ser la ciencia que estudia la estructura, clasificación, propiedades y fenómenos de la materia, así como los cambios de energía que hay en estos fenómenos de la materia. En este concepto podemos encontrar dos palabras que son muy importantes para nosotros. Primero, la palabra ciencia y segundo, la palabra materia, ya que nosotros podríamos simplificar el concepto de química diciendo que química es la ciencia que estudia la materia. Entonces tenemos que conocer a fondo estas dos palabras, ciencia y materia. Empezaremos por ciencia. Ciencia viene a ser el conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados y obtenidos por la aplicación del método científico. Es un conjunto de conocimientos que han sido ordenados, sistematizados y lo más importante, que han sido obtenidos mediante el método científico. Aquí también encontramos dos cosas importantes. Primero, conocimientos y método científico. También podríamos simplificar el concepto de ciencia diciendo que ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos por método científico. Antes de entender qué es conocimiento, vamos a conocer las diferentes clasificaciones de ciencia. Primero, tenemos que ciencia se clasifica en ciencias formales y ciencias prácticas. Dentro de las ciencias formales encontramos a la matemática y a la lógica principalmente. Dentro de las ciencias prácticas o actuales vamos a encontrar dos tipos, naturales y sociales. Las ciencias naturales van a estudiar algún aspecto de la naturaleza, como son la química, la biología, la física, la astronomía, la geología, la anatomía, etc. Dentro de las ciencias sociales vamos a encontrar ciencias que estudian aspectos de la vida del ser humano, por ejemplo, su sociedad, la economía, la historia, la política, la literatura y el lenguaje. Además, podemos decir que la química viene a ser la ciencia central, ya que esta se basa en la matemática, en la física y en la lógica, pero todas las demás ciencias se basan en ella, como por ejemplo la biología, la astronomía, la historia, la geografía, la medicina, la botánica, etc. Ahora sí tratemos de entender qué es un conocimiento, ya que hablamos que la ciencia es un conjunto de conocimientos. Pues mira, un conocimiento es una idea que trata de explicar un fenómeno, un hecho. Y estos conocimientos pueden ser conocimientos empíricos, que son aquellos que son obtenidos a partir de la experiencia, o sea, algo que le sucedió a alguna persona y que él trató de explicar de alguna manera, ¿no? De acuerdo a esa experiencia que tuvo. Por ejemplo, un conocimiento empírico sería la que posee un campesino a la hora de sembrar. Él sabe en qué época sembrar. También él habla en lengua materna. Nosotros hablamos en lengua materna debido, pues, a la experiencia, ¿no? La imitación de los padres. Manejar una bicicleta también lo aprendemos mediante la experiencia. Y también la domesticación de los animales lo aprendimos de manera empírica. Bien, ahora veamos los conocimientos científicos. Los conocimientos científicos son aquellos que han sido obtenidos a partir de la aplicación del método científico. O sea, son estos conocimientos los que van a formar parte de la ciencia. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, la determinación de las propiedades del agua como la cohesión y la capilaridad, la explicación del impacto del fuego al ponerse en contacto con las células del cuerpo, la ecografía y la posibilidad de ver rasgos de un niño antes de su nacimiento. Y acá tenemos un cuadro comparativo entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico. El conocimiento científico es objetivo y exacto, mientras que el empírico es espontáneo. El conocimiento científico es ordenado y sistemático, mientras que el empírico es asistemático. El conocimiento científico es metódico,
mientras que el empírico es ametódico. El conocimiento científico es reproducible, mientras que el conocimiento empírico no se puede reproducir. ¿Qué quiere decir esto de reproducible? Quiere decir que se puede repetir indefinidamente. Por ejemplo, podemos decir que de acuerdo al conocimiento científico, si yo suelto un objeto, lo dejo de sostener, entonces este va a caer. Este va a caer debido a la fuerza de gravedad. Y eso lo puedo repetir con cualquier objeto. En cambio, conocimiento empírico no siempre se repite. Puede, al tratar de hacer la repetición, obtener un resultado diferente. Además, el conocimiento científico es el resultado del método científico, mientras el conocimiento empírico es el resultado de la experiencia. Bueno, de acuerdo a este cuadro comparativo, podríamos decir nosotros que el conocimiento científico es confiable, ¿ya? Es confiable porque ha sido comprobado, mientras que el conocimiento empírico no es confiable porque no ha sido comprobado, aunque resulta fácil entender que hay conocimientos empíricos que ciertamente son correctos, ¿no? Y que inclusive algunos de ellos han sido explicados por los conocimientos científicos. Pero también hay conocimientos empíricos de los cuales no se tiene una idea clara de su veracidad. Entonces, por esa razón no podemos confiar en los conocimientos empíricos. Y ahora hablemos del método científico, ya que a partir de este se obtienen los conocimientos científicos que son confiables, que son correctos, verdaderos. El método científico viene a ser un conjunto de pasos que nosotros realizamos de manera natural en muchos aspectos de nuestras vidas. Y aunque de repente por ahí digan sobre eso, pero nosotros nunca hemos aplicado este método científico. Pues mira, primero te voy a explicar cuáles son los pasos. El primer paso viene a ser la observación, que viene a ser el percatarse de un cambio, reconocer un problema, percatarse de un fenómeno, etc. Luego viene la hipótesis, que es la respuesta inicial que nosotros tratamos de darle a ese cambio, a ese hecho que ha sucedido. Tenemos luego la experimentación, que es cuando nosotros deseamos comprobar si lo que hemos pensado es verdad o no. Y esto se realiza mediante la repetición del fenómeno, controlando las variables que puedan influir en el desarrollo del fenómeno. Si una hipótesis es no comprobada, si no se comprueba, entonces se tiene que volver a plantear una nueva hipótesis. Pero si la hipótesis es correcta, entonces esta hipótesis se convertirá en una ley o teoría. Entonces la ley o teoría viene a ser la hipótesis que ya ha sido comprobada. Pero ¿habrá alguna diferencia entre teoría y ley? Por supuesto que sí. Una teoría es la hipótesis que ha sido comprobada, pero el cual presenta ciertas excepciones en las cuales no se va a cumplir. Mientras que la ley es aquella hipótesis que siempre se va a cumplir en todos los casos. Es por eso que en las matemáticas generalmente se trabaja con leyes y en la química se trabaja generalmente con teorías, ¿no? Aquí vamos a hablar mucho de teorías, donde vamos a encontrar algunas excepciones. Pero como siempre pasa en esta vida, hay gente que trata de imitar las cosas que son buenas, ¿no? Entonces, la ciencia es buena porque trata de proporcionarte ideas, conocimientos que son correctos, que son confiables. Y entonces hay gente que quiere vender algo parecido, ¿no? Piratear, algo así como decir piratear, cosas parecidas a la ciencia, pero que no son confiables, o sea, que no se puede confiar en que sus conocimientos son correctos. Claro está que tratan de presentar la misma estructura que una ciencia, es decir, tratan de ser sistematizados y ordenados. Y esas propuestas que tratan de imitar a la ciencia se les llama pseudociencias. Hay un sinnúmero de pseudociencias. Yo te voy a mencionar aquí solo algunas. Me faltaría tiempo para poder mencionarte todas las pseudociencias. Por ejemplo, tenemos la astrología, ¿ya? Que viene a ser la relación que hay entre los astros y el destino, ¿no? Cuando hablamos de astrología tenemos que hablar de los signos del zodiaco, ¿no? Que es su representación máxima, ¿no? Aquí en los signos
zodiacales nosotros tratamos de relacionar la posición de los astros con su destino, ¿no? Ahí tenemos los diferentes signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. La pregunta es, ¿qué signo eres tú? ¿Y tú crees que lo que te dicen en los horóscopos referente a tu signo será cierto o no? Bueno, lo primero que debes saber que es una pseudociencia, ¿no? Entonces, su conocimiento no ha sido obtenido por métodos científicos, no ha sido comprobado. Lo mismo pasa con la cartomancia y la quiromancia. La cartomancia, que es la lectura de las cartas, y la quiromancia, que es la lectura de las líneas de la mano. También tenemos la oniromancia, que viene a ser la interpretación de los sueños, ¿no? Si has soñado con una rata, si has soñado un cuchillo, has soñado con el lodo, sangre, etcétera. Es la oniromancia. Entonces también es una pseudociencia. La numerología, que es el significado de los números, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que el número 111 es el número de la intuición, que alienta a seguir tu espíritu, de que estás en el camino correcto, solo escucha tu instinto y tu corazón, ¿no? Entonces, esos números tienen cierto significado, ¿no? Para la numerología. Pero también viene a ser una pseudociencia. Las flores de Bach, que son más conocidos como las terapias florales, baños de flores. ¿Quién no ha visto algún personaje alguna vez en la televisión haciéndose los baños florales para tener buena suerte? También es una pseudociencia. Tenemos la telequinesis, que viene a ser la capacidad que supone tiene algunas personas de mover objetos con solo el pensamiento. También la piroquinesis, que viene a ser algo parecido, pero para generar fuego, ¿no? Con alguna parte de tu cuerpo. Tenemos la criptozoología, que viene a ser la creencia en animales ocultos como el monstruo del lago Ness, como Pie Grande, como el chupacabras, etc. La piramidología, que es la creencia de que la forma piramidal tiene poderes curativos, y es por eso que hay personas que utilizan este tipo de arreglos en sus alcobas, en sus cuartos, donde la cama está metida dentro de una pirámide, porque ellos piensan que tiene algún tipo de efecto curativo estas pirámides. La contraanálisis, que viene a ser el pensar en positivo, ¿ya? Y que te dice que si tú piensas en positivo todo te va a ir bien, también es una pseudociencia porque no ha sido comprobado. La ufología, que es el estudio de los ovnis, e inclusive la serialogía, que también tiene que ver con la visita de seres extraterrestres a la Tierra, forman parte aún de las pseudociencias porque no se ha comprobado la existencia de los extraterrestres, aunque la ciencia misma dice que probablemente sí exista vida en otros planetas, pero mientras no se descubran, mientras no se determinen, no podemos afirmar que esto es así. El biomagnetismo, que es la creencia de que los imanes tienen poder curativo. El creacionismo y diseño inteligente también es una pseudociencia que trata de indicarnos de que hay un ser, algo así como un ser extraterrestre que tiene suficiente inteligencia, no es un ser muy inteligente y que ha podido crear todo, ¿no? Todo lo que existe. Bueno, eso tampoco ha sido comprobado, así que sigue siendo una pseudociencia. Ahora hablemos acerca de las ramas de la química. La química, para hacer el estudio del mundo natural, se ha dividido en varias partes o en varias ramas. En primer lugar tenemos la química general, que viene a ser aquella que nos va a presentar los fundamentos o principios comunes a todas las ramas de la química, es decir, es la química que estudia de manera casi superficial a la naturaleza y que sirve para que los estudiantes puedan entender en un principio la química, ¿no? No es muy profunda, y eso es lo que se estudia principalmente en el colegio. La química descriptiva, el cual estudia las propiedades y obtención de cada sustancia químicamente pura y sus combinaciones. Esta se divide a la vez en química inorgánica y en química orgánica. La química inorgánica estudia todos los compuestos a excepción de los que contienen carbono, es decir, los compuestos del carbono. La química orgánica es aquella que estudia los compuestos del carbono a excepción del dióxido de carbono, monóxido de carbono, los ácidos de carbono, los carbonatos, los bicarbonatos, el cianuro, ¿no? No son estudiados por la química orgánica, estos pertenecen a la química inorgánica. Tenemos la química analítica,
que estudia las técnicas para identificar, separar y cuantificar sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en un compuesto químico. Esta se divide a la vez en cualitativa, cual estudia las técnicas para identificar las sustancias o elementos químicos presentes en un compuesto, y tenemos la cuantitativa, la química analítica cuantitativa, que se encarga de las técnicas para cuantificar, ¿ya? Cuantificar las sustancias químicas puras en una muestra material o el porcentaje en peso que representa cada elemento de un compuesto para luego establecer su fórmula química. Luego tenemos la química nuclear, que estudia los fenómenos que suceden dentro del núcleo atómico. De por sí, esta química nuclear viene a ser una ciencia, digamos, independiente de la química, ya que estudia otro tipo de fenómenos. En la química estudiamos los fenómenos químicos, mientras que en la química nuclear los fenómenos nucleares, que son diferentes, ¿no? Entonces, quizá con el tiempo esta química nuclear vaya a formar parte de otra ciencia, ¿no? Vaya a formar otra ciencia. Tenemos la química aplicada, que estudia la aplicación de los conocimientos químicos en diferentes campos, como la bioquímica, que estudia los procesos químicos ocurridos en los seres vivos. Tenemos la fisicoquímica, que estudia los fenómenos comunes a estas dos ciencias. Tenemos la quimiurgia, que estudia la aplicación de la química en la agricultura. La petroquímica, que estudia los mecanismos para la extracción de sustancias químicas a partir del petróleo. La geoquímica, que estudia la distribución, proporción y asociación de los elementos químicos de la corteza terrestre. La astroquímica, que estudia la composición de sustancias existentes en el universo. Y la farmoquímica, que estudia las propiedades de las sustancias químicas y su acción nociva o beneficiosa. Entonces, estas son las ramas de la química. Por si acaso hay más, sobre todo en química aplicada hay muchas más, pero no podemos colocar todo, hay que investigar un poquito más. Y por último, vamos a estudiar y conocer el desarrollo histórico de la química, ya que no siempre hubo química, ¿no? La química ha surgido, pues, a partir de un desarrollo histórico, un proceso. Entonces, en la prehistoria, por ejemplo, que no había química, ya se utilizaban algunos conocimientos que pertenecían a la química, como el uso del fuego para cocinar alimentos, también el uso de pigmentos para pinturas, por ejemplo, el arte rupestre. Tenemos el uso de hierbas como medicinas, aunque esto de manera muy, digamos, simple, ¿no? Estaban en sus inicios en estos conocimientos. En la edad antigua tenemos ya la aparición de las teorías de la naturaleza de la materia, ¿no? Aquí apareció la primera teoría atomista, la teoría de los 4 elementos, que trataban de explicar cómo estaba constituida la materia. Luego tenemos el embalsamiento de los cadáveres, ¿no? En la cual se utilizaban sustancias para poder conservar un cuerpo de una persona que había muerto. En esto fueron muy expertos los egipcios. La metalurgia, que ayudó a la extracción de metales, ¿no?, puros en aquellas épocas. Por eso que tenemos la edad de cobre, la edad del bronce, la edad del hierro. También el uso de ladrillos, se creó el ladrillo, y también el uso de tintes para las telas. Ya no solamente para hacer dibujos en las rocas, sino que ahora para cambiar el color de las telas. Por ejemplo, el púrpura de Fenicia era muy famoso en aquellas épocas. En la Edad Media surge la alquimia. La alquimia es un entrever, una mezcla de los conocimientos académicos, científicos, con las cosas místicas, ¿no? Con la brujería, etcétera. Todavía no se desligaba de todo, pues, de esto los conocimientos. Entonces, ellos iban en búsqueda de la piedra filosofal, que era una piedra que supuestamente convertía todo a oro, y también en búsqueda del elixir de la vida, que era una sustancia que podía darte vida eterna. Claro está que en este proceso de buscar el elixir de la vida, estas personas fueron probando diferentes sustancias que no le dieron la vida eterna, aunque algunos algunas sustancias lo que hicieron fue pasar a estos seres humanos a la vida eterna, ¿no? A la otra vida eterna. Tenemos en la Edad Moderna la aparición de la iatroquímica, que es el uso de sustancias como medicinas. Entonces aquí aparecen las primeras boticas, las primeras farmacias, pero no eran
así como las que ahora tenemos, ¿no? Intafarma, Boticas Perú, etcétera. Sino que en este caso, en las boticas, te encontrabas un personaje que atendía que más parecía un curandero, el cual hacía hervir diferentes partes de plantas, sustancias, hacía mezclas y luego te daba como jarabe para que lo tomes o para que hagas algún tipo de baño con esta sustancia. También tenemos la teoría del flogisto que decía que todo material combustible debería tener esta sustancia llamada flogisto, que es el que proveía pues al cuerpo de esta propiedad de combustión, y que cuando se combustionaba simplemente se liberaba el flogisto. Bien, entonces aquí tenemos una ficha que podemos responder. Dice completa, la es un conjunto de y técnicas para la organización de, bueno, esto podríamos completarlo con la palabra ciencia, métodos y conocimientos. La ciencia es un conjunto de métodos y técnicas para la organización de conocimientos. Número 2, la ciencia también hace uso de la observación y el razonamiento. 3, dice, hay que completar, el avance tecnológico ha desplazado a la naturaleza a tal punto que afecta al medio ambiente. Nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? Que justamente estamos sufriendo de esto de la contaminación ambiental hoy en día. Número 4, la es la ciencia. Bueno, sería la ecología, ya que esta estudia las relaciones de los seres vivos con el medio ambiente. 5, completamos la comunidad es el conjunto de poblaciones de distintas especies que viven en un mismo espacio. 6, relacionamos autótrofos, sería el árbol, y heterótrofos, el conejo y el tigre, ¿no? Entonces la relación es 1 con A, 2 con B, 2 con C. 7, hay que relacionar biótico con pez y con bacterias. Y abiótico la luz, porque biótico quiere decir con vida y abiótico sin vida. Bueno, chicos, espero que haya sido entendible esta clase. Luego pasamos al segundo tema. Y aquí les dejo, pues, ¿no? Para que el video para que lo puedan repasar.